Bueno, yo creo que es un odio ganado a pulso por excesos, por abuso de poder y sobre todo por una falta de sensibilidad que nos ha llevado a vivir en un espacio de muchos privilegios que el resto de la población no tiene y que nuestro trabajo debería de ser justamente intentar que esas mismas condiciones en las que desde las que se hace política pues fueran las de muchas más personas en el país. La actividad pública en México se ha confundido y se ha confundido como un espacio, como lo digo en el artículo, pues justamente de privilegios y de lejanía. Hay muchos políticos que al nos odian le responden con un ¿y qué? Como si fuera algo normal. Yo creo que no es normal porque esto no solamente distorsiona la legitimidad de las decisiones que tomamos, les resta fuerza, les resta confianza, se cree que todo lo que hacemos lo hacemos por intereses oscuros y muchas veces la realidad revela que así es. Entonces creo que para volver a hacer de la política algo digno en el país, pues tenemos que tomar acciones, y acciones muy claras que parten, uno, del reconocimiento de que esta falta de confianza, esta lejanía, ya se transformó en un enorme desprecio, en una suerte, como lo digo en el artículo, de odio a la clase política. Y que para eso, pues hay toda una agenda que si asumimos con mucha voluntad, con mucho reconocimiento de lo que está pasando, yo lo he planteado así, por vocación democrática o por instinto de supervivencia, si no hacemos algo, pues entonces del odio, del descrédito, de la desconfianza, vamos a pasar a otros espacios indeseables, creo yo, en donde la democracia es lo que está en riesgo, no la clase política, la misma democracia y la lealtad a la democracia. Yo estoy planteando una agenda de 7 puntos. En algunos ya hay avances y otros hay que empezar a tomarlo muy en serio. El primero es el 3 de 3 obligatorio. Después de todo el tema de la iniciativa ciudadana y demás, nos quedamos cortos, no hubo la voluntad necesaria para responder a la aspiración de los ciudadanos. Hoy creo que más que nunca el 3 de 3, volverlo a poner en la agenda, pero como una obligación. Segundo, eliminar el fuero. Eso me parece que es urgente hacerlo de inmediato. Tercero, publicar nuestra agenda pública. Hay dos percepciones, que los políticos somos corruptos y que somos holgazanes. Bueno, la agenda pública, la publicación de las agendas públicas, ¿qué hacemos? ¿Con quién nos reunimos? ¿Cómo trabajamos? Sobre todo quienes ejercemos cargos de elección popular, debería de estar en el debate público y la gente debería de poder tener acceso a ello. Si un senador, un diputado, tiene otras actividades distintas a la política, eso puede ser no ilegal, pero tiene que saberse. Entonces, la agenda pública como una demostración de que hay quienes estamos trabajando todos los días, la única forma de remontar esta idea de que todos los políticos somos flojos. El tema de salarios máximos, establecer una ley muy rigurosa que sí le permita al político tener un ingreso que no le cae, que no lo obliga a caer en la tentación de la corrupción o no lo lleve a tener un pretexto hacia la corrupción. La austeridad republicana de la que hablaba Juárez, pero que se establezca de manera muy concreta en la ley de salarios máximos. Que no haya después sorpresas con los bonos, que no haya sorpresas con compensaciones que no corresponden a las horas que trabajamos. El fin de las redes sociales. Hoy cuando vemos que la corrupción de los gobernadores se ha concentrado mucho en tener propiedades lujosas, enormes, que es obvio que no podrían haber adquirido con su sueldo, creo que hay un problema de fondo. Un gobernante que durante 6 años vive en una casa lujosa, llena de servicios, llena de prerrogativas y de privilegios, va a creer que lo merece y entonces va a buscar repetir y replicar esta situación cuando deje el poder. Entonces, pues quitemos las residencias oficiales. Yo creo que han perdido su razón de ser. No, la clase política no debe de entenderse como una suerte de realeza que necesita lujos para existir o para expresar la detentación del poder. Eso se entiende en los espacios
religiosos o monárquicos, pero no en una democracia. Creo que las residencias oficiales son un anacronismo que deberían de desaparecer, que cada quien vive en su casa y las cuestiones de seguridad, si es el caso, se resuelvan de una manera diferente. El asunto de los contratos electorales, a lo que me refiero con esto es que lo que prometamos en campaña sea vinculatorio con nuestro trabajo, y si no, puede haber sanciones a esa inoperatividad, que si alguien promete algo, lo tenga que cumplir, y si no, haya sanciones al incumplimiento. Cuando hay un mandato claro de la ciudadanía y hay evidencia para saber qué es lo que esperan de nosotros, deberíamos de poder, de estar obligados a hacerle caso a quienes nos mandan, a quienes nos pagan y a quienes nos eligieron. Y por último, el tema de revocación de mandato. Yo creo que una parte fundamental de la distorsión de la actividad pública tiene que ver con que no se le rinde cuentas a absolutamente nadie. Sí, la revocación de mandato, decía yo, pues es la máxima expresión de la rendición de cuentas. Muchas veces el incentivo que se tiene para el cumplimiento del trabajo es la certeza que puede haber una sanción, y que esa sanción es el despido. Así ocurre en el espacio laboral, así ocurre en las escuelas, en todos lados, menos en la política. Bueno, entonces empecemos a poner el tema sobre la mesa y hagamos realidad que el político no tenga certeza de que va a durar en su encargo, determine la población en función de sus resultados. Es una agenda mínima, creo que puede ampliarse, y sobre la que yo estaré trabajando en los próximos meses. Ya hay temas en donde, como te decía, hemos avanzado, hay otros en donde tengo iniciativas presentadas y hay otros donde las estoy todavía confeccionando, pero creo que debe de ser un esfuerzo no desde los partidos, sino desde el fuero interno de cada uno y cada una de nosotros, de saber que hoy vivimos una crisis que hay que atenderla, y que empezar a entender que no entendemos es el primer paso. Mira, yo creo que hay un tema generacional. Yo he hablado con políticos jóvenes que sí ven con una enorme preocupación la situación en la que estamos viviendo, y creo que el impulso debe de ser así. Si esto se personaliza o se convierte en la agenda de uno o de un partido, no va a prosperar. Creo que debe de ser un ejercicio colectivo en el que todos entendamos que la forma como se hacía política en México era insostenible, que no podíamos pensar que esto iba a durar mucho más, y que hoy pues tenemos una oportunidad para empezar a cambiar con cosas muy concretas, con acciones concretas, que no vamos a pasar del nos odian al nos aman de un día para otro, pero podemos empezar a desmontar este tipo de privilegios que no corresponden a la actividad pública en casi ninguna parte del mundo, salvo en nuestro país. Si queremos ser una democracia moderna y una economía fuerte, tenemos también que empezar a cambiar la forma como hacemos política y empatarla a esas democracias con las que queremos hacer negocios, esas democracias con las que nos queremos empatar en el famoso concierto de las naciones, y no pensar que podemos tener instituciones del siglo XXI con actitudes y formas de hacer política del siglo XIX. Mira, yo creo que el riesgo es que el discurso que dice que se vayan todos, pues puede permear. Hay que recordar una cosa, no lo digo yo, en el Latinobarómetro, México es el país con menor lealtad a la democracia de toda la región. Ante la pregunta si se preferiría un régimen de menos libertades pero más seguridad, tanto en la economía como en las calles, la gente hoy mayoritariamente está diciendo que sí, que preferiría otro tipo de régimen. Ese es el riesgo que yo veo. Veo de repente a actitudes que empiezan a privilegiar la mano dura, las soluciones radicales, y que eso puede empezar a permear entre la gente, porque no están viendo cuáles son los beneficios de vivir en democracia, porque ven una clase política pues que simplemente no los representa, que no los entiende, que no se acerca a ellos. Por eso es que creo que este es un llamado de atención y de enorme urgencia.